Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 47. Esta Haftará corresponde a la Parashá 47, Reed, que significa mira. Esta Haftará la encontramos en el libro de Isaías, Yesayahu, desde el capítulo 54, versículo 11, hasta el 55:5. Pero para que tengamos en contexto, lo vamos a estudiar desde el versículo número 1. Y dice así: Roni, que en hebreo traduce regocíjate. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Prorrumpe en júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la solitaria, en su Biblia dice solitaria, en hebreo es shamem. ¿Por qué le llama el Eterno solitaria? Por no tener dueño humano. Voy a repetir. ¿Cuál es la solitaria? La que no tiene dueño humano. Y esa es la Jerusalén celestial. ¿Sí? Que los de la Baal, recordemos que la palabra Baal no es el nombre de un demonio, no. Es Baal Zephón, o sea, señor Zephón, el demonio se llama Zephón. Eso es un ejemplo. Pero aquí dice que se regocije la que no tiene hijos, la que nunca estuvo de parto. Esa es la Jerusalén celestial. Pues hay otra Jerusalén, que es la terrenal, y esa Jerusalén terrenal es la que sí tiene dueño. Baal significa casada, que tiene esposo, para que lo sepas. Esa palabra hebrea significa que tiene esposo, y esa es la Jerusalén terrenal. Y termina el versículo diciendo, ha dicho, Yud-Hei Bad-Hei. Entonces lo vamos a leer en contexto. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Prorrumpe en júbilo la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la Jerusalén celestial que la que tiene dueño, está casada, la Jerusalén terrenal. Así ha dicho Yud-Hei Bad-Hei. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu tabernáculo sean extendidas. No te detengas, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, y tu simiente. La palabra de pronto la han traducido como tu descendencia, pero ahí realmente está en singular y habla de el Mesías y tus simientes. Está en singular, tu simiente, el Mesías, y hay una expresión hebrea, Gojin Jirash. Espectacular esa expresión, que significa conquistar, enamorar. O sea, tu simiente conquistará, enamorará gentiles. Amén. Esta profecía para nuestra época ya está cumplida. Ahí hay una canción cristiana que es interesante. Dice, me robaste el corazón. Pues podríamos decir que más o menos es esto. Sin decir pues de que la canción es 100% bíblica, no lo sé, tampoco la voy a juzgar, pero aquí que está diciendo la palabra de Dios, que la simiente, Mashiach, enamoraría el corazón de ti, de tu familia, de mí, de todos los gentiles. Amén. Goyin Jirash enamorará a los gentiles. Y sigue diciendo,
y habitará las ciudades asoladas. Versículo 4. No dudes, porque no serás avergonzado, y no te abochornes, porque no serás afrentada, porque la vergüenza de tu adolescencia la olvidarás, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Por qué no tendremos más memoria de eso? Porque, como dicen algunos líderes religiosos, se nos va a borrar la memoria, nos van a hacer un reseteo. No, porque el Mesías nos va a restaurar, nos va a consolar y ya no tendremos memoria de todo lo que nos pasó en el pasado. Es una promesa hermosa. Versículo 5. Porque tu dueño, tu esposo, es quien te perfecciona. Yud Hei Vav Hei Esbaot es su nombre. Y aquí quiero que hagas una conexión. No sé si ya te vino a la cabeza, porque el versículo 5 está diciendo que el esposo de los escogidos es Yud Hei Vav Hei Esbaot. Y el Evangelio nos habla de las bodas del Cordero. Dice que la eclesia es la iglesia y que el Mesías es el novio. Ya empiezas a ver la conexión. Si el pacto de los antiguos, lo que algunos llaman erróneamente Antiguo Testamento, y la gente en su mente lo antiguo lo asimila a lo viejo, a lo inservible. El pacto de los antiguos está diciendo que el esposo, el dueño de los escogidos, es el Todopoderoso. Y el Evangelio te dice que el esposo de la iglesia es Mashiach. ¿Acaso eso no te lleva a pensar que Mashiach es Yuhei Bajei Esbaot cuando vino disminuido? Claro que cuando venga a ser el esposo, ya vendrá en gloria y en majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace 8 días vimos otro pasaje bíblico donde nos decía que el Todopoderoso calmaba las aguas y veíamos en el Evangelio que el Mesías calmó las aguas en la tormenta. La Biblia está llena de datos y perlas como esta que nos demuestran, lo acepte o no lo acepte los creyentes y su líder religioso. Pero la Biblia nos está diciendo que Mashiach es Yud Hei Vav Hei. Amén, amén. Qué revelaciones tan preciosas nos han traído estas Haftarah. Continuemos. Dice así, y tu redentor, o sea, el que pagó el precio, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Quién pagó el precio por ti y por mí? Mashiach. Y aquí hay otra conexión, porque nos está diciendo que el que pagó el precio es el Todopoderoso. Entonces la pregunta es, ¿pagó el precio el Todopoderoso o Mashiach? La respuesta es que Mashiach es el Todopoderoso que vino disminuido y tomó forma de siervo. En el versículo que hablamos que el que es nuestro dueño esposo, hay una referencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, para que la leas. Continuemos. Versículo 6. Porque como a una mujer abandonada y triste de Rúa, ahí no dice espíritu. El espíritu tuyo no se entristece, se entristece es tu ánimo. Entonces, Rúa es ánimo, no espíritu. Porque como a mujer abandonada y triste de ánimo, así te llamó Yuhei Bajei, y como a mujer de juventud que es rechazada, dijo Elohai, el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, con misericordia grande te recogeré.
de los confines de la tierra, ya que hay otra promesa que todavía no se ha cumplido. Esta promesa y esta palabra está conectada con Deuteronomio 30. Recuerda que Deuteronomio dice que es la mano de Dios la que va a recoger a los escogidos de todas partes de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. Y eso lo vemos en el Evangelio, cuando nos dice en Mateo 24 que el Mesías enviará a sus ángeles a todos los cuatro puntos de la tierra para que recojan a sus escogidos. Y volvemos a preguntarnos, bueno, ¿quién es el que nos va a recoger? ¿El Eterno o el Mesías? Y volvemos a la misma respuesta. Es que Mashiach es el mismo Eterno. Te lo acabé de decir hace un rato. La Biblia está llena de perlas como esta que nos dicen que Mashiach es Yud-Hei Vav-Hei. No es un segundo, no es mitad Dios, mitad hombre, no, es el mismo eterno. Recuerda que en los profetas dice, dice, está hablando el Todopoderoso, dice, y me verán a mí, al que traspasaron. Y el Evangelio lo toma nuevamente, pero en cabeza del Mesías, y dice, y me verán a mí, al que traspasaron. Entonces, ¿a quién van a ver? ¿Al Eterno o al Mesías? Es que el Eterno es el Mesías y el Mesías es el Eterno. No existe la Trinidad, es un solo Dios. Lo dice el Shema Israel. Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios. El Eterno uno es. Es más, en el Evangelio lo ratifica. Lo que pasa es que hay una versión en Mateo corta, que es la que usan todos los líderes cristianos. No les gusta leer la versión larga que está en el libro de Marcos. Cuando al Mesías le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal? Mateo dice, amarás al Señor tu Dios, tal. Pero Marcos está ampliada la respuesta. Marcos dice, le preguntan al Mesías, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él responde, oye Israel, el Eterno es tu Dios, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso es diferente. ¿Te fijas? El mismo Mesías nos dijo, el Eterno uno es. Y no es como algunas explicaciones que uno, no, que es que para poder entender la Trinidad tienes que empezar en el agua, que el agua es sólida, gaseosa, y es líquida. No, 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 no. Eso es mentira. La Biblia es clara. Te lo voy a decir en lenguaje cristiano para los hermanos cristianos que ven este video. Jesús es Jehová. Ya, no le meta más tiz. El mismo Mashiach nos dijo, el Eterno uno es. Él mismo lo dijo, no existe la Trinidad. Lo que pasa es que a los líderes cristianos no les gusta leer la respuesta del Mesías en el libro de Marcos. No, se van para el libro de Mateo, donde Mateo nos cita la respuesta completa, pero es claro. Te invito a que vayas al libro de Marcos. Si mi memoria no me falla, creo que es más Marcos 12, pero puedo equivocarme, pero puedes buscarlo. No me creas a mí. Investígalo y compruébalo por ti mismo y por ti mismo. Entonces estamos viendo que este capítulo 54 nos está diciendo pistas que el Eterno es Mashiach. O sea, Mashiach es el Eterno. Continuemos. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, con misericordia grande te recogeré de los confines de la tierra. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad tendré misericordia de ti, dijo Yud-Hei Vah-Hei, tu redentor. La pregunta, ¿quién es el redentor? ¿Mashiach o el Eterno?
Este capítulo 54 es espectacular, porque esto me será como en los días de Noé en tus Biblias, cuando juré que nunca más las aguas de Noa pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me voy a disgustar contra ti, ni te reprenderé, porque los montes se moverán y las colinas temblarán. Mi solidaridad de ti no se apartará, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Yud Hei Vav Hei, el que tiene misericordia de ti. Qué tremenda promesa el versículo 10. Te recuerdo que en la Biblia los montes y las colinas se refieren a las religiones inventadas por los hombres. El versículo 10 está diciendo, porque esos montes, esas religiones, yo las voy a quitar, las voy a mover. Las colinas, las religiones pequeñas, van a temblar también. El Todopoderoso las va a eliminar. Mi solidaridad de ti no se apartará. Hoy Dios te está hablando a tu corazón. Está diciendo que esa bondad, esa solidaridad, esa es la palabra hebrea Gesed, que traduce bondad o solidaridad. Esa bondad y esa solidaridad del Todopoderoso, de ti y de mí, bendito sea el león de la tribu de Judá, no se va a apartar. Ni el pacto que hizo, un pacto de paz, se va a quebrantar, porque el Todopoderoso tiene misericordia de ti y de mí y de nuestros seres amados. Versículo 11. Aquí empieza la Haftará del día de hoy. Esos 10 primeros versículos de verdad que son espectaculares. Pobrecita, azotada, no consolada. He aquí, yo recostaré tus piedras en la turquesa y te fundaré sobre el lapislázuli. ¿A quién se está refiriendo aquí el Eterno? ¿Sobre cuáles piedras? ¿A qué te recuerda eso? Está hablando de la Jerusalén que va a bajar del cielo. Recuerda que te dice que sus bases son 12 piedras preciosas. Aquí está hablando de la turquesa y lapislázuli, pero no menciona las otras, pero dice tus piedras. O sea, ahí mismo nos damos cuenta que está hablando de la Jerusalén celestial. Sigue diciendo el versículo 12. Pondré tus ventanas como coral, tus puertas como piedras de ámbar. Recuerda lo que dice Apocalipsis, que las puertas son ¿qué? De perlas, perlas preciosas. Y toda tu muralla de piedras preciosas. Nos sigue hablando de la Jerusalén celestial. Y sigue diciendo, y todos tus hijos serán limudei. Esta palabra limudei significa enseñados por Yud Hei Vav Hei. Espectacular. Todos tus hijos serán enseñados. ¿Quién los va a enseñar? Dime, ¿quién? ¿Quién está? El Todopoderoso va a enseñarnos a nosotros y a nuestros hijos. Y eso está en Juan 6:45. Te lo voy a leer. Dice así. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí está hablando Mashiach. ¿Qué está citando nuestro Rey y Salvador? Está citando esta palabra de Isaías, porque él les dijo, y todos serán enseñados por Dios. Y aquí lo vemos, Bejol y todos, tus hijos serán limudei, enseñados por Yud Hei Vav Hei. Está súper conectado. Yo a veces no entiendo
qué pasa en la cabeza de muchos líderes que tratan de menospreciar lo que ellos llaman el Antiguo Testamento y que realmente se llama Pacto de los Antiguos y se enfocan en el Nuevo Testamento. Es que tú no puedes estudiar el Nuevo Testamento si no conoces lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Este es un ejemplo. Cuando Mashiach en Juan 6:45 dijo que Dios enseñaría a los creyentes en la Nueva Jerusalén, ¿qué estaba citando? Estaba citando Isaías 54:13. Si ves cómo está conectada, la Biblia es una sola. Yo te invito a que arranques esa hoja que separa los dos testamentos, porque la Biblia no está dividida en dos. La Biblia es una sola palabra de Dios. Versículo 14. Con Sedacat. En Haftarah anteriores hemos enseñado que la palabra justicia en hebreo son dos, Sedek y Sedacat. Cuando aparece Sedek, está hablando de justicia de acuerdo a la Torá. Y cuando habla de Sedacat, que aquí dice con justicia serás establecida. Sedacat es la justicia por gracia, por misericordia. Entonces, con justicia que es por gracia, serás establecida. Y es que la salvación es por gracia. Y sigue diciendo, aléjate de la opresión, aléjate de echarte para atrás, porque no se acercarán a ti. He aquí será otro el que tiene que temer. El que haga algo contra ti caerá. Tremenda promesa. Versículo 16. He aquí el que sopla las ascuas en el fuego, o sea, el aventador, y que saca herramienta para su obra. Y yo he creado Mashi Lejabel, que significa devastador para aniquilar. Recuerda lo que dice el libro de Job. Job dice, de Dios sale lo bueno y de Dios sale lo malo. Cuando el Todopoderoso hizo justicia a su pueblo en Egipto, ¿de dónde salió todo lo malo que le sucedió a Egipto? De la voluntad del Eterno. Él es un juez justo, pero también es fuego consumidor. Por eso está diciendo aquí, yo he creado al devastador para aniquilar. De Dios, Dios da la vida, Dios da la muerte, da la bendición, da la maldición. Pero todo sale del Creador. Y aquí hay una promesa preciosísima. Lástima que los creyentes solo toman el versículo 17 y lo toman fuera de contexto y lo toman sí como una promesa y se aferran a ella. Pero es que esta promesa trae una condición, está hablando de la sedacat, de la justicia que es por gracia. Y dice el versículo 17, ningún utensilio forjado contra ti prosperará. Han escuchado esa promesa, ¿cierto? Y mucha gente lo toma y lo coloca en sus perfiles y eso está bien. Pero solamente toma esta parte de la promesa, pero no se acuerda de los montes, de las colinas, que el Todopoderoso va a mover y aniquilar, que son las religiones, porque cada uno ha hecho su religión. El Todopoderoso dictaminó unas normas. ¿Y qué hizo el hombre? Las torció. El Todopoderoso en Levítico 23 estableció cuáles eran sus fiestas. No son fiestas de los judíos, porque ahí dice, estas son las fiestas del Señor. Ahí no dice que son las fiestas de los judíos. ¿Qué está haciendo el pueblo creyente? No, ya no hay que hacerlas porque estamos bajo la gracia. Pues yo creo que están bajo la desgracia, porque esas fiestas son del Todopoderoso para encontrarse con sus escogidos. Si tú no vas,
Yo no puedo decir que no eres un escogido, no me atrevería a eso, pero si las fiestas son para el Todopoderoso y sus escogidos y tú no vas, ¿qué crees que está pasando contigo? Lo mismo sucede cuando el Todopoderoso estableció en Levítico 11, esto es alimento y esto no es alimento. ¿Qué ha hecho el pueblo que se denomina creyente? A lo que no es alimento, el hombre determinó que era alimento, porque nuestro Dios no es bipolar. Ayer dijo algo, mañana dirá otra cosa, pasado mañana otra cosa. No, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Si Él determinó que el cerdo no es alimento y tu líder religioso te dice que sí es alimento, ¿a quién le vas a creer? Si sigues con tu líder, ya de antemano no estás creyendo en el todo por eso. Y te voy a dar una pista para que no me creas a mí, sino que lo compruebes. Vamos a ponerlo de esta manera. Te dice tu líder, no, esas son cosas del pasado, es que es el Antiguo Testamento, eso ya está viejo, ya estamos bajo la gracia, estamos bajo un Nuevo Testamento. Bueno, yo le pregunto a ese líder religioso, listo, en el pasado estaba prohibido comer cerdo y otros alimentos. Vale. Tú dices que hoy no se, que hoy sí se pueden comer. Bueno, vamos a creerte. Pero ¿qué hacemos con Isaías 66? ¿Qué? ¿Lo arrancamos de la Biblia o qué? Porque recuerda que Isaías 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 es el milenio de paz. Y en Isaías 66, te lo voy a leer en Reina Valera. Para ti que ves este video por primera vez y todavía estás en una congregación cristiana y eso está bien, no lo vamos a juzgar, pero te lo voy a leer en Reina Valera, Isaías 66. Recuerda que Isaías 66 es el milenio. Nos vamos a ir al versículo 17. Dice así, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, carne de cerdo y abominación, y ratón. Juntamente, ¿quiénes? Los que comen carne de cerdo, los que comen abominación y los que comen ratón. Juntamente serán destruidos, dice, y te lo voy a leer en Reina Valera, Jehová. Para ti, hermano cristiano, que ves este video por primera vez, en el milenio, los que coman carne de cerdo, abominación y ratón, el Todopoderoso los va a destruir. Ahora te pregunto, con ese razonamiento que tu líder religioso te dice que hoy sí se puede comer porque ya estamos bajo la gracia, entonces te citan que a Pedro le bajaron un manto con todos los animales y Dios le dijo, mata y come, pero no leen que Pedro le contestó, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Pero bueno, ahora te pregunto, si en el pasado estaba prohibido y en el futuro va a estar prohibido, ¿por qué crees que hoy está permitido? ¿Acaso el Dios a que tú sigues es bipolar? ¿Acaso no dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre? Si ayer estaba prohibido, en el futuro está prohibido, hoy está prohibido. No me creas a mí. Ve a Isaías 66, versículo 17, ahí te lo dejo. Te das cuenta que el todo por eso nos tiene que hacerse de acá justicia por gracia, por misericordia, porque no, donde nos haga sede, justicia por Torah, aquí nadie se salva. Entonces, te vuelvo a decir, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a creer? Yo te digo,
Toman un versículo, ningún utensilio forjado contra ti prosperará. Listo, ¿no? Espectacular. Pero ese, ¿sobre quién no va a prosperar? ¿Sobre el que está comiendo marranito? No, sobre el que ha sido revelado que los mandamientos hoy siguen vigentes. Le ha dejado de creer a su líder religioso, a su congregación, que le dijeron que la ley está abolida, que le dijeron que ya podía comer de todo, pero se dio cuenta que su líder no era Dios, dejó la idolatría y vino a buscar al Dios verdadero, a la Escritura. No al ministerio Shema, no a creerme a mí, no, no, no. Busca la Escritura. Yo te invito es que le creas a la Escritura. Y la Escritura es muy clara. Dios determinó qué era alimento y qué no era alimento. Y el cerdo no es alimento. ¿Sobre quién no va ningún utensilio forjado a prosperar? Contra los que obedecen al Eterno y no a sus congregaciones y líderes religiosos. Y sigue diciendo la palabra. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Claro, te van a juzgar, te van a decir, no, que los mandamientos ya no, ya eso están abolidos, son cosas del pasado, te judaizaste. Esta es la herencia de los siervos de Yuhei Bajei y su justicia. Es de parte mía, vendrá, dijo Yuhei Bajei. La justicia que es del Eterno va a venir y va a haber juicio. Y el juicio empieza por casa, va a entrar por los creyentes. Y ahí será el crujir de diente, no de los que están afuera, de los creyentes. Capítulo 55. A todos los sedientos, vengan a las aguas. No se trata de aguas literales, líquidas. Recuerda, ya, si has estudiado con nosotros, sabrás que el agua representa la palabra de Dios. Vengan a las aguas y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio. Vino, el vino que representa el gozo de la salvación. Y leche también representa la doctrina. Y el vino también representa la doctrina. A lo que te quiero decir que aquí, cuando está junto el vino y la leche, entonces el vino ya no representa la doctrina, sino el gozo de la salvación, y la leche sí representa la doctrina. Pero cuando encuentres en tu Biblia la palabra vino solos, sin acompañado de la leche, el vino también representa doctrinas. Versículo 2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Recuerda, esto es simbólico, esto es profético. El pan representa la Torá, la ley de Dios. Y su trabajo en lo que no sacia. Escúchenme atentamente y coman del bien y se deleitará su nefesh, su garganta. Cuando tú comes, te comes un helado que te encanta, o te comes esa tortica de chocolate que te encanta. Tu alma se va a deleitar, o es tu garganta, está pasando el alimento por tu garganta. La palabra nefesh, que mal tradujeron alma, no traduce alma, traduce garganta. Y se deleitará su garganta con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su nefesh, su garganta. Y haré con ustedes Brit Olam, pacto indefinido. ¿Con quién va a ser el todo? Por eso, Brit Olam, con aquellos que están comiendo lo que sí es alimento, están guardando las fiestas del Señor, las que Él estableció, no las del hombre, y con los que tienen a Mashiach en su corazón y defienden el Evangelio. Con ellos, el Todopoderoso establecerá un Brit Olam, un pacto indefinido. Y aquí hay una frase hebrea que a mí me encanta. Hasdei David Ha-ne Emanim, las piedades fieles del amado. Qué frase más espectacular. Las piedades fieles del amado.
¿Dónde encontramos eso en el Evangelio? En el libro de los Hechos 13:34. Vámonos, te lo voy a leer en Reina Valera para ti, hermano, que ves esto por primera vez. Y dice así, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. La palabra David y la palabra amado tiene las mismas consonantes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vas a los salmos, hay cosas que tú crees que David se está refiriendo a sí mismo, pero no. David se está refiriendo al Mesías, porque lo que pasó fue que cuando le colocaron las vocales, porque el texto hebreo no tiene vocales, eso lo hicieron del año 1500 para acá, eso es muy nuevo. Entonces, le colocaron las vocales y cuando encontraron las consonantes de David, lo que hizo el Masoreta fue colocarles las vocales de David, pero no las vocales correctas del amado. En los salmos, donde aparezca David, realmente se debe leer el amado. Entonces aquí el traductor, guiado por lo que encontró con los masoretas, dice, os daré las misericordias fieles de David. No, ahí no dice David, ahí dice el amado, porque lo corroboramos con el texto en hebreo. Esto aparece aquí, en Isaías 55, versículo 3. Hasdei, y a donde dice David, ahí dice amado. Yo lo dejé de esta manera para poder que tú hicieras la conexión cuando te leyera los dos textos, pero ahí dice amado. Por eso es que entre paréntesis coloco lo que dice realmente. Hasdei, y ahí viene el amado, pero bueno, dejémoslo David. Hasdei David, ha ne emanim, las piedades fieles del amado. Y así lo dice el Evangelio, Hechos 13:34. Te lo voy a volver a leer. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, se estamos hablando de la resurrección. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Dice ahí, pero ahí las misericordias fieles del amado. ¿Qué significa las piedades fieles del amado? Está hablando de que él fue a la cruz y resucitó para que nosotros, los gentiles, lo viéramos a él, nuestro caudillo o nuestro representante, y lo viéramos como nuestro Señor y Salvador. Porque lo has visto hoy en día. Lamentablemente, el pueblo judío no reconoce a Mashiach, pero afortunadamente el pueblo gentil sí reconoce a Mashiach como el Mesías. Y aquí lo vemos en el versículo 4, dice, lo pondré a él. ¿Quién es él? Al amado, por testigo de los goyín, de los gentiles, como Nagir. En algunas Biblias deben de traducir como príncipe, pero puede ser caudillo, como representante, las hará competente. ¿Quién es el que nos hace a nosotros competente? Mashiach. ¿Se acuerda que Pablo dijo, si él no resucitó, vana es nuestra fe? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué son las piedades fieles del amado? Ese es ese amor grande del Todopoderoso que estableció un plan de salvación y ese plan de salvación incluía que Él se despojara de su majestad, se disminuyera, tomara forma de siervo, de hombre, se subiera en una cruz, cargara en esa cruz todas nuestras iniquidades, pecados y transgresiones. Ahí hiciera reconciliación con la humanidad, entre el Eterno y la humanidad, y resucitara para él ser las primicias de la resurrección. Todo ese plan es Hasdei David Ha Ne Emanim,
las piedades fieles del amado. Espectacular. Ese plan de salvación que está escrito en la Torá y que en el Evangelio lo vemos cumplirse, desarrollado. A todo ese plan se le conoce como las piedades fieles del amado. Vuélvelo a repetir, devuelve el video si quieres, o te lo voy a volver a repetir. ¿Qué son las piedades fieles del amado? Es el plan de salvación que el Todopoderoso escribió en la Torá que estaba en el cielo. ¿En qué consistía ese plan? En que Él se iba a despojar de toda su majestad y gloria, se iba a disminuir, vendría a este planeta con forma de hombre, no era humano, con forma de hombre. En una cruz se iba a subir para cargar en esa cruz todas nuestras transgresiones, iniquidades y pecados. Se iba en esa cruz a reconciliar con la humanidad. Iba a resucitar, porque siendo las primicias de la resurrección, nos garantizaría a nosotros, sus escogidos, que en el futuro íbamos a resucitar si Él venía y nosotros ya estábamos muertos para su segunda venida. Todo ese plan se llama Hasdei David Had Ne Emanim, las piedades fieles de la mano. Espectacular. Te aseguro que hasta hoy en tu vida escuchas esto por primera vez. Nunca, pues estoy hablando de hermanos cristianos y de hermanos que están empezando a caminar en la Torah y a hacer esa conexión de la Torah con el Evangelio. Esas son las piedades fieles del amado, el plan de salvación de nuestro Creador. Espectacular. Y finalizamos en el versículo 5 que dice, he aquí, Goy, gentil, que no conocías, llamarás. ¿Te acuerdas que Mashiach dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los llamé, yo les escogí a cada uno de ustedes? Bueno, Mashiach estaba citando esta porción bíblica. He aquí, Goy, gentil, gentil que no conocías, llamarás. Y hoy es una realidad. ¿A cuánto de nosotros gentiles el Mesías ha llamado para hacerlo parte de su pueblo e hijo suyo? Y sigue diciendo, y Goy, que no te conocía, a ti correrá. Wow. Por causa de Yud-Hei Vah-Hei tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha honrado. Amén y amén. Para gloria del Eterno y para bien de cada uno de nosotros, esta profecía se ha hecho realidad en nuestras vidas. Por eso tenemos que ir a proclamar la Torá y el Evangelio para que se haga realidad en la vida de muchas personas, así como una persona se tomó el trabajo de compartirnos la Torá y el Evangelio, porque el mundo cristiano conoce el Evangelio, pero desecha la Torá. Y es una cosa que se viene haciendo desde el año 300, cuando empezaron los concilios y empezaron a apartarse de la enseñanza de los discípulos de Mashiach, de los primeros, porque había un odio hacia el pueblo judío. Y en ese odio separaron y todo lo que sonaba a judío lo desecharon y lo cambiaron. Pero hoy el Eterno nos está diciendo que su palabra, la que proclamó en el pasado, hoy está vigente y en el milenio de paz estará aún más vigente. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Todopoderoso te bendiga grandemente.